Bueno, Vamos al tercero, ¿no? Al tercer punto, sí. estamos ya en el tercero. Entonces, Ujú. el tercero lo que nos dice es, perfecto, ¿qué es lo que acabamos de hablar? Sí, lo que acabamos de hablar fue la explicación de cada función composable, de la función preview, ¿cierto? De por qué no retornan nada, ¿sí? Sino que no retornan nada, sino que emiten. Y este es como esta es toda la parte, digamos que teórica de lo que acabamos aquí de conversar en estos últimos minutos. Entonces, Exacto. vámonos aquí para la número 4. Entonces, el cuarto paso son tener una UI declarativa. Entonces, yo puedo cambiar muchas cosas. Entonces, a este texto que está con un fondo transparente, entonces yo le puedo poner un elemento surface, que es el tema del background, que es una función composable background, y yo le puedo acá, si le damos Command P o Control P, para los que usan Windows, tenemos una serie de atributos que podemos trabajar, ¿sí? Entonces, un atributo que nosotros podemos trabajar con la surface es poder cambiar el background de esa surface completa. Le podemos poner un color, ¿cierto? La propiedad color, donde nos define que es de un elemento color, y a este color le ponemos el color que queramos. No sé, pongámosle un color cian, que me gusta, que es bonito. Ese color cian es como un verde azul. Ujú. Y si yo lo actualizo, y si yo actualizo acá en la preview, entonces probablemente eh, me ponga, me actualice aquí el background al color que yo le puse en la surface, ¿cierto? Entonces es una surface que es Sí. el que tiene todo y dentro tiene un text, entonces todo lo que está dentro de esa surface va a quedar dentro del color cien. Que eso es más o menos lo que nos pone acá, es lo que nos explica. Si queremos trabajar ahí con cambios de background y demás, podemos empezar a jugar con la función de surface o con el elemento surface. Sí, acá lo hacen con el ejemplo del color amarillo, pero digamos que lo hicimos con el colorcito azul más bonito. Y aquí podemos empezar a trabajar o a empezar digamos que a curiosear un poquitico con otras cosas, con otros elementos. Por ejemplo, el elemento texto tiene otra propiedad, control P o command P, tiene N propiedades. Y hay una propiedad que es la que vamos a utilizar muy a menudo en muchas cosas de Jetpack Compose y es el elemento modifier. Ese atributo modifier me va a permitir a mí modificar eh, las propiedades por defecto con las que viene un elemento. Entonces el modifier recibe, eso digamos que es una especie como de builder, porque me trae unas funciones y adicional me trae unos atributos adicionales. Entonces ese modifier, digamos que yo le quiero cambiar el width, el height y cositas al texto, ¿sí? Sí. Entonces, por Pero ejemplo, acá, esto es que cambia como el layout, ¿no? O sea, poder cambiar el padding, el margen, el efectivamente, ancho, todo ese tipo de cosas, lo que correcto. queramos. Vamos a ponerle un padding de 24, él dice acá, listo. No reconozco todavía esto, pero lo podemos importar. No reconozco esto, pero eh, vamos a ver por qué no lo autocompleta. Pues digamos que Puede ser que el modifier me pasa mucho que toma otro, correcto. Ese vamos a ver aquí. modifier, bueno, parece que sí. Este de acá, vamos a volverlo a importar. ¿Cuál importamos? Importamos, él nos da tres opciones importamos el de Android X Compose y en teoría nos debería dar ahí ese padding. Debería darlo, pero puede ser Sí, pero algo mira, de no nuestro sé si editor. sea el mismo IDE, sí, porque mira que le Sí. doy que me complete y se cierra solito. Eh, Déjalo como un padding como estaba y compilamos a ver que pronto cuando compile lo tomo. Vamos a ver si lo A tomo ver, así. Él dice, no, no puedes. no Tienes que puede. hacerle un video al proyecto. No, no puedes. Perfecto. Vamos a ver qué más podemos hacerle a esto. Vamos a copiarlo completo. Y vamos a ver si acá, si le borramos el modifier, él nos hace algún, ¿vale? Modifier, importar el modifier. Pues que en teoría debe ser el de Compose, ¿cierto? Porque Sí. no debe ser ni el modifier de una reflexión ni el modifier de un evento, ¿no? Importemos este. Y Estoy haciéndolo por aquí, a ver. Yo sí no tuve problema.
Parece. Voy a compilar a ver. modifier. Listo, hagamos algo. Voy a cerrar acá. Voy a volver a abrir Sí, la sí, actividad. correcto. Ciérralo. A ver. Estas son ¿Sí? cosas que pasan por el editor que es Canary y todavía falta. Por eso Mira, ahí ya tengo lo la agarró. duda. Ella la agarró. Por eso tengo la duda de la gente de Android que dice, no, si un nuevo proyecto, pues inicia con Compose. ¿Cómo voy a iniciar con Compose si el tooling todavía no está como tan bien, ¿no? Es como, no, pues voy a desgastar mucho yo haciendo un proyecto desde cero, ¿sí? Sí. Ah, bueno, este acá se lo puse al Surface, pero se lo quiero poner es al texto. Y entonces cuando aquí ya me recarga el preview del texto, pues me va a aparecer ya con un padding mucho más grande del colorcito azul, ¿cierto? Del texto con el colorcito azul. Y, eh, y eso es lo que hace un modifier. Bueno, agárralo pues. Y eso es lo que hace un modifier. El modifier, puedo jugar con el padding, puedo jugar con una cantidad de propiedades que me van a permitir, digamos que cuando tenemos un diseño que nuestro equipo de design no lo pasa, pues nosotros vamos con este tipo de modifiers y logrando eso. Modifiers como esto, como los bordes, como probablemente gravedad. Y el texto también tiene otras propiedades que es el styling y demás que más tarde lo vamos a seguir. Lo vamos a seguir viendo. Exacto. Hay algo que quiero Entonces, ahí también aclarar el modifier, es que si ustedes ven y lo decía Carlos, es un builder, así que yo puedo continuar ahí diciéndole modifier.padding y si quiero decirle punto margin luego y punto white, puedo continuar modificando el aspecto gráfico en este caso, de este composable test, ¿sí? Entonces, miren que yo puedo hacerlo. Ahora, hay algo también para tener en cuenta aquí que me ha pasado, es que si yo coloco ese padding, ejemplo, y después coloco otra propiedad y después vuelvo y coloco otra vez de nuevo el padding, al final él va a tomar el último que yo defino. ¿Sí me hago efectivamente. entender? Entonces, Sí. porque sí, al final es un builder y entonces pues está cogiendo uno, después el otro y después el otro. O sea que eso les puede, para tenerlo en cuenta. Continuemos, Carlos. Listo. Vamos a hacer aquí un cambio muy básico. Aquí estamos poniendo a depender todo de lo que haya en default preview, ¿cierto? No hay problema, pero default preview tiene una dependencia grande con un tema, con algo del tema. Entonces lo que vamos a hacer es definir que el content, en vez de que dependa del default preview, dependa de algo de una composable function que se llama MyApp. ¿Qué va a tener esa composable function? Listo, va a tener el tema, va a tener el surface, que nuestro color del surface es cyan, ¿cierto? Va a tener eh, eh, un greeting, ¿cierto? Y entonces esta default preview ya no llama directamente a esto, sino que esta default preview va a llamar solamente como a ese papá, como esa composable función papá, ¿cierto? Y de esa forma, digamos que estamos ya volviendo más modularizados nuestras funciones, cada una con una funcionalidad en particular. Entonces, default preview llama a MyApp llama a los temas y llama a algo que es greeting que tenemos acá definido. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que llamemos aquí a MyApp, llamemos aquí a MyApp, ¿cierto? Y lo que tenemos acá es algo como esto. Listo. Entonces, MyApp, mire que no cambió nada, quedó todo igual. Pero entonces MyApp es obligatorio que no dependa de nada. Aquí lo tenemos aquí dependiendo de nada, pero lo que queremos hacer es que MyApp dependa de un content que le enviamos y que ese contenido que le enviamos sea con lo que empecemos a jugar. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño juego, porque acá lo estamos totalmente acoplando a que llame siempre a greeting, pero nosotros no queremos llamar solo a greeting, nosotros queremos llamar cualquier otra función. Entonces vamos a definir aquí algo como un contenido en particular, ¿sí? Entonces vamos a definir que MyApp, entonces que está vacía en estos momentos, MyApp llame al contenido que se le defina en el constructor. Entonces en este caso MyApp va a recibir una higher order function cualquiera, ¿cierto? Es una función composable que no recibe nada de parámetro, ¿cierto? Y que retorna unit, ¿sí? Y esa función content
es la que vamos a reemplazar. En vez de llamar acopladamente a greeting, llamamos a esa función content que nos define acá, ¿cierto? Eso es lo único que estamos haciendo, es volver un poquitico más modularizable ahí en la parte del código. ¿Sí? Exacto. Entonces, dime, Juan. No, exacto, que se hace más reutilizable y pues es posible pues colocar el componente que deseemos. Ahí lo que hay que hacer, Efectivamente, Carlos, es que puedes hacer una trailing lambda, ¿sí? puedo Es hacerle que eso. Podemos hacer muchas cosas acá. ahí puedes quitar esos paréntesis y hacer el lambda ahí. Y, o sea, como ya es un composo ahí, ya correcto, ¿sí? Ya podemos hacer ese tipo de cosas que estamos haciendo, Carlos. Entonces, mire que es más reutilizable, porque antes teníamos como amarrado, ¿sí? En el preview también habría que cambiarlo. Y hacemos algo más reutilizable, porque antes estábamos amarrado que teníamos ese greeting, pero ahorita lo podemos colocar en el lambda y podemos ahí agregar lo que queramos, cualquier otro composable y podemos crear nuestra propia estructura, pero ya mire que qué tema reutilizable, el surface y el tema. Eso es lo que El tema. tenemos, que estamos reutilizando, correcto. Sí, y de hecho eso es lo que nos dicen acá. Listo. El trailing lambda, tenemos la función y llamamos cualquiera. Es más, ya recibe una función, cualquier contenido. Entonces aquí ponemos greeting. Y ya nos vamos a dar cuenta de que entonces vamos a recibir cualquier tipo de contenido. ¿Cómo? Listo. Vamos a empezar a ponerle un poquitico más de sabor a esta pantalla, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir una nueva función composable que se llama MyScreenContent. Esa MyScreenContent va a tener ya una columna, es decir, una columna es lo que nos va a permitir tener como varios elementos, digamos que en forma de columna, ¿cierto? Ujú. Uno debajo del otro. Entonces, aquí importamos el hacemos el import y hacemos el import del divider también. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Definimos una función composable que se llama MyScreenContent, ¿cierto? Es una columna y la columna está compuesta de diferentes elementos composables. Una función, primero que es el greeting que teníamos, entonces vamos a saludar que me saluden a mí, ¿cierto? Vamos a definir un divisor, ese divisor que no sea negro, que sea blanquito mejor, y vamos a saludar a la comunidad. Entonces, ya lo que, no vamos a, lo que vamos a llamar en MyApp no va a ser el greeting, sino que lo que vamos a hacer en MyApp es llamar a MyScreenContent. Entonces lo hacemos aquí en la parte del preview, ¿cierto? MyScreenContent no recibe nada. Si actualizamos acá, actualizamos esto y ya para la definición pues será de una forma similar. ¿Sí? Exacto. Entonces, Se ve hacemos bonito, se acá. ve muy bonito esto. Sí, Además, entonces va agarrando. se ve muy natural por Kotlin, ¿no? Como que así, esto es lo que hago normalmente, ¿no? Como que así. Claro, exacto. Es una forma muy legible y ya que lo vas viendo legible, lo vas viendo funcional. Entonces, Exacto. mira que ya la columna nos permite tener elementos uno encima del otro y cada uno con un separador. Entonces, mira que es muy fácil ya, si queremos poner un divisor, si queremos poner un spacer, un espacio en blanco, un spacer, y así nos vamos a ir como ya encontrando diferentes elementos, ¿cierto? Que al final no son sino funciones composable que cumplen una tarea en particular y emiten lo que le estamos diciendo que emita. Acá le decimos que emita un saludo a Carlos, acá que emita un divisor y aquí, de color blanco, y nos emitió un divisor de color blanco, y acá otro saludo a la comunidad y nos la emitió ahí. ¿Sí? Entonces esto es lo que hace el paso 4 de, del Code Lab, ¿cierto? Aquí vamos, ellos lo tienen amarillito, nosotros lo tenemos en un color más bonito que es el azul 100 y vamos a poner un poquito más de dinamismo a los elementos. ¿Cómo? Listo. Vamos a cambiar esa MyScreenContent a que hoy no recibe nada, a que reciba una lista. Aquí vamos a recibir una lista de saludos. Una lista de saludos a Juan, una lista de saludos
a, a Carla, una lista de saludo a Ana y algunos de los otros que estén viéndonos por ahí. Entonces, él recibe ya estos saludos como parámetro de entrada y la función greeting va a ser una función ya más dinámica. Entonces, podemos hacer un for normal dentro de la composable function. Es un for, voy a decir que obténgame un name de los names que pusimos en el parámetro de entrada, ¿cierto? Y hágame un divisor, póngame un saludo a ese name que agarré, ¿sí? Probablemente quiero el divisor ahí también. Y con eso yo me elimino esta forma acoplada de llamar a greeting. Entonces ya lo llamo de una forma un poquito más dinámica basado en el parámetro de entrada. Si yo aquí actualizo, ¿cierto? Si yo aquí actualizo, vamos a ver los cambios, ¿cierto? Carlos, ¿por qué no actualizaste la lista en la definición del preview? Porque aquí lo tenemos con un valor por defecto Kotlin, ¿cierto? Que cuando no le llegue nada, hágame esta lista y ahí está, ¿cierto? Perfecto. Eso es lo último que hacemos aquí en la parte de la UI declarativa. Entonces, mira Juan, que podemos entonces ya trabajar de forma muy simple. Aquí estamos trabajando completamente con funciones composables, totalmente sin estado. Cada una tiene su propia emisión y no hacemos nada más. Entonces, el siguiente paso es definir algún estado basado en algún evento que tengamos que hacer. Entonces es donde se empieza a poner ya interesante el trabajo con Jetpack Compose. Exacto. Algo también interesante, vemos que ese divider, column, son composables ya de la librería, de la biblioteca de Compose. Entonces, yo creo que esto también va a ayudar mucho y va a proliferar mucho en que la comunidad, los desarrolladores, desarrolladoras, pues empiecen a crear composable de cosas muy interesantes, de un menú que se mueva de esta forma y que simplemente yo lo utilice, simplemente lo llame, lo declare y ya tenga una funcionalidad muy interesante en mi aplicación. Así que mire que es muy fácil como crear estos custom views que hacemos normalmente, pero de una forma mucho más reutilizable, más sencilla para Sí, que otro lo pueda usar. sí. Y entonces ya venimos, Juan, a empezar a trabajar con temas diferentes. Entonces vamos a crear una función contador que me va a permitir crear un botón que me va a, un botón que me va a cambiar e indicar cuántas veces ha sido clicado. Entonces, aquí agrego la función composable del botón. Aquí me va a empezar a pedir que empiece a jugar con otras librerías, ¿cierto? Aquí dice, sí, importar mutable state of y importar remember. Listo. Entonces, elementos nuevos acá. Está remember, ¿qué es? Remember no es más que otra función composable que me permite a mí almacenar un estado. Entonces ahí empezamos a empezar a ya trabajar como con el tema del vocabulario va evolucionando, ¿sí? Ujú. Entonces, el estado que cambie, que me emita este de acá, ¿cierto? Que va a emitir un estado que al final es un integer, esto es un entero, ¿cierto? Este motivo, el state of es un entero. Entonces, lo que me emita es entero, guárdemelo con el remember en esta variable. ¿Sí? Y con eso me va a permitir internamente cambiar el estado de la función counter. ¿Para qué? Para que cada vez que le hagan clic al botón, entonces mire que tengo la composable function button e internamente una propiedad que es la propiedad de un clic. Entonces lo que hace es llamar a ese count y obtengo el valor de ese mutable state. ¿Sí? Y lo voy sumando uno cada vez que yo le haga clic. Y entonces, cada vez que le hago clic, voy actualizando incluso el label del botón. Entonces, ¿dónde vamos a poner ese botón? Listo. Ese botón lo vamos a poner como un elemento que va debajo de la lista, de esta lista. Entonces, tenemos esta lista y debajo vamos a dejar un espacio en blanco para separarlo del botón y vamos a poner el botón ahí. Entonces, por fuera de la columna, bueno, puedo hacerlo por dentro o por fuera de la columna. Acá está por dentro. Ahorita lo hacemos por fuera para que veamos cómo es como el comportamiento por dentro y por fuera de la columna. Entonces, ponemos un divisor de color transparente con un grosor
de 32 dp. Ese grosor es, digamos que estos espacios en blanco que hay en la pantalla. Y llamamos al contador, ¿cierto? Y llamamos al contador. Entonces, si hacemos esto, entonces en el preview nos va a actualizar el preview. Nos debe actualizar el preview adicionando el espacio en blanco y adicionándonos el botoncito del contador. Entonces ahí ya lo vemos. Después de Ana, tiene el divisor, pues la línea que divide un espacio en blanco y el botón. Pero para verlo funcional, obviamente, necesitamos, porque si le hacemos aquí, es el que va a hacer nada, solamente nos señala cuál es la función composable en el código, pero no nos lo va a poner, no nos va a dejar de interactuar. Entonces, por eso aquí ya sí tendríamos que desplegar en el emulador. Entonces, al desplegar en el emulador, entonces vamos a ver exactamente lo mismo que tenemos en la preview y, y con el botoncito. Entonces, miren que acá solamente se nos ve lo mismo que teníamos acá en el preview. Ahorita estamos hablando con una que en My Screen Content es una columna. La columna tiene entre sus muchas propiedades está si queremos que la columna por defecto se expanda al máximo posible o el mínimo posible. Acá lo tenemos, el valor por defecto es el mínimo posible. Más adelante, en el siguiente paso, vamos a ver cómo jugar con el tamaño más grande. Y Exacto. aquí al botón, si yo le empiezo a hacer clic, ¿cierto? Entonces él ya va llevando el contador y nos va actualizando las cosas. Miren que, ¿qué pasaba cuando teníamos un XML y adicionábamos un botón? Que aparte del texto, del label del botón, teníamos nosotros que jugar con el ripple, ¿cierto? Hicieran en versiones menores a tales a las Mm, 6 o a las 5, entonces el ripple tenía que jugar con capas, que pasaban el estado activo, el inactivo, no sé qué, pues ya. Nosotros al llamar aquí el botón, ya el botón internamente viene de botones de Material Design, entonces ya nos agarra todo ese efecto del ripple, lo cual a nosotros nos da más eficiencia en el desarrollo también, claro. Ahí ¿cierto? también quiero aclarar algo de, bueno, claro, no, adicionar algo del estado, ¿sí? Es que una de las recomendaciones es que no se tenga side effects. Y side effects es como efectos colaterales y es que, digamos, nosotros dentro de un composable llamemos una propiedad para almacenar un valor como este, que es cuántas veces le damos clic, o llamemos un share preference o un data store para almacenar ese dato, pues esas cosas no deberían hacerse en Compose. ¿Por qué? Porque primero, pues no se vuelve reutilizable, ¿sí? Y porque estás guardando una propiedad y estás usando. Y segundo, porque el comportamiento es indeterminado dentro de un composable. Más o menos lo hablamos al inicio de esta serie de videos, es que se puede ejecutar de forma paralela a diferentes composables. El orden no es el adecuado, o sea que yo no es que voy a llamar una y voy a retornar un valor y después se lo va a mandar a otro composable, no, porque se puede ejecutar de forma paralela, de una forma indeterminada. Y lo que hace este mutable state of es que nos guarda eso que queremos guardar, ese estado, y en este caso este valor, ¿sí? En este composable. Y poder como no tener ese mismo valor, ese mismo estado, eh, cada vez que se ejecuta el counter, porque recuerden que así se la recomposition, cada vez que pronto se llama y cambia Exacto. las variables, pues tenemos con el remember, tenemos el estado que hemos guardado. En este caso, guardamos el valor. Entonces es como Sí, extender un poquito más, ¿no? Sí, sí, claro, es eso. visualmente lo que acabas de decir, Juan, es lo siguiente. Acá tenemos una columna donde estamos diciendo, pínteme un saludo y un divider, y luego pínteme otro divider para un espacio en blanco y un contador. El hecho que esté en este orden implica que primero él emitió los elementos de la lista en las columnas, luego este divisor en blanco y luego el botón. No, está Exacto. ahí. No sabemos si los ejecutó en paralelo, primero el botón y después los otros. Eso no lo sabemos. Por eso es que no deberíamos tener nada interno. Y lo mismo va con esto de acá. El botón para actualizar, cuando se actualiza, hace recomposición solo del botón. Lo que hay de ahí para arriba, lo que está por fuera de esta función, no hay recomposición porque no cambia. Entonces ahí es donde está el secreto. Exacto. Y para terminar de complementar, entonces ahí estamos hablando ya de el hoisting. ¿Y el hoisting qué es? Es no dejar esos side effects, es decir, lógica propia dentro de la función composable, sino que dependa de lo que le llega a la función. Y así la función se convierte en un componente reutilizable. Entonces, miren que teníamos el counter donde definíamos una variable interna y dependiendo de esa variable interna cambiábamos el estado del label del botón, pero mire que aquí ya la borramos, sino que ya nos llega esa variable o ese contenido que queremos actualizar como parte de su constructor. Entonces ya deja de estar acoplado a la lógica interna. Entonces esta es la evolución que vamos a hacer de esa composable función
de counter. Uy, espérate, a ver si borré algo de más. No. Y tenemos que actualizar entonces ya el llamado al counter, ¿cierto? Acá. ¿Sí? Entonces, vamos a actualizarlo con lo que nos dice el CodeLab. Entonces, vamos a primero a definir dentro de MyScreenContent, vamos a definir una variable que es la misma variable que teníamos del contador, ¿cierto? Solo que ya no la ponemos dentro del counter porque el counter lo podemos reutilizar en diferentes Exacto. partes de la pantalla, entonces mejor lo dejamos como en la parte papá en este momento para este ejemplo, ¿cierto? Y ese counter state, ¿cómo lo vamos a ir modificando? Listo, se lo pasamos como parámetros al contador, se lo pasamos como parámetro al contador y lo que tenemos es esto, es decir, counter ya recibe un contador, un count, que es el counter state value, que es este mismo, ¿cierto? Este mutable state y le sacamos el value. E internamente, la función que queremos ejecutar, ¿cierto? Va a ser esta función diciéndole al counter state, reasígnele el nuevo counter, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el nuevo counter? El nuevo counter va a ser este update count que tenemos internamente dentro de counter. Entonces así digamos que ya separamos todo. Aquí digamos que visualmente si le damos al preview no vamos a ver absolutamente nada de ningún cambio, por lo menos en la preview, pero cuando lo vamos a hacer, a ver ya en la aplicación, digamos que tampoco visualmente va a ser perceptible el cambio, pero funcionalmente vamos a poder tener funciones composables independientes entre sí. En este caso en particular la función del botón. Exacto. Y es algo que, esto que estamos viendo a nivel de código, es algo que lo refleja mucho en diferentes imágenes, en la parte de documentación de Compose, es que tenemos diferentes composables, como ustedes ven, pero si bien desde el padre, que es el MyScreenContent, envía los datos, ¿sí? Entonces los datos se dice que va desde el padre hasta todos los demás composables que van a ser como hijos y que los eventos van es de abajo hacia arriba, que es como lo vemos ahí en el counter, que cuando da el botón genera el evento, pero miren que no está haciendo una lógica ahí, sino que emite el evento hacia el padre y el padre es el que decide qué hacer con ese evento. Que a Es nivel algo típico y es conceptual, como debemos de manejar, ¿no? claro, a nivel conceptual eso es el proceso de hoisting, ¿cierto? Exacto, Y particularmente ese es el Unidirectional Data Flow, ¿cierto? exacto, Entra el valor por un lado y lo emite por el otro. exacto. Entonces, bueno, con esta parte ya terminamos el state en Compose. Entonces, quedó el paso 5 completo. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan? Muy bien, muy bien. Perfecto.